Soy Alberto Bona, estoy disfrutando de cursar la diplomatura que en el SECUAN, que está dirigida por Pablo y Paula. Y con respecto al tema que venían discutiendo hace un rato, si sujeto u objeto de estudio, me han hecho reflexionar, y en realidad ahora me doy cuenta que esta presentación que vamos a hacer, que es solamente una propuesta, en realidad es una comunicación de un anteproyecto del trabajo que voy a cumplir para cumplimentar los requisitos de la diplomatura. En realidad el sujeto de esto soy yo mismo, porque es algo extraño que me hizo recordar la presentación de la doctora Mazzone, que estuvo antes, y que ella planteó digamos que había finalizado, se había jubilado, y que empezó a buscar otras inquietudes, si quieren, que estuvieron, que yo creo, siempre latentes. Bueno, algo así me ha pasado. En realidad, debo reconocer que hice la diplomatura porque mis hijos, que ya son grandes, algunos doctorados, preocupados por su padre, que ya estaba alcanzando una edad jubilatoria, bueno, dirían, como dicen los okinawenses, tenés que buscar tu ikigai. Es decir, eso que te dé la razón de seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida. Y entonces, en esa búsqueda, bueno, me entré en esta... yo vengo de las ciencias físico-naturales, soy biólogo, pero desde hace más de 20 años trabajo en historia de la ciencia. En el área, fundamentalmente, soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Historia, en una asignatura que se llama Historia Social de la Ciencia y de la Técnica. Por lo tanto, no, el campo de los estudios Nikkei soy novato en este campo, ¿no? En otros campos, bueno, tengo mi producción y mi asistencia a los congresos, pero esto es un desafío que me imagino ahora. Disculpe la doctora Mazzone que mencioné alguna cuestión que usted dijo antes, pero no estaba. Bueno, el tema es, voy a abreviar porque si no Pablo me va a sacar la... bueno, entonces vamos a empezar a comentar un poco este anteproyecto, que en realidad estoy muy tranquilo porque son promesas solamente lo que vamos a obtener. Es decir, no hay resultados, pero espero que les interese. A mí, por lo menos en particular, me interesa abordar este tema y ahora lo vamos a presentar. Creo que es ¿no? La flecha. Ah, la flecha, sí. Ahí está. El tema es la escuela secundaria en Okinawa en las eras Meiji tardío, Taisho y Showa temprano. 1900-1930. Ustedes dirán, ¿por qué tan acotado? Bueno, ya un poco las anteriores ponencias plantearon el tema de lo inabarcable que sería encarar cualquiera de las áreas de estudio. Por lo tanto, está restringido a un periodo, diríamos, relativamente corto. No es casual. En este periodo, mi padre, que era okinawense, cursó justamente sus estudios medios en una escuela en Okinawa, en un colegio en Okinawa, que después vamos a hablar de él, y tuvo una formación muy buena, y una vez graduado, a los 19 años se vino a Argentina. Y en Argentina, bueno, desarrolló su vida, lo agarró la guerra, bueno, muchas de las cosas que podemos mencionar después, bueno, y que se han mencionado en estas los 2 días anteriores de las jornadas.
El subtítulo de este anteproyecto es Integración Nacional o Aculturación Territorial. Esto está marcando un poco la posición desde donde yo voy a plantear el tema. Ahí está. Bueno, puse pocos slides para que ustedes puedan verlo y tengan tiempo de leerlo si no alcanza, pero más o menos lo voy a ir leyendo. Dice: la presente comunicación informa sobre el anteproyecto que pretende indagar acerca del rol desempeñado por el sistema educativo estatal japonés como herramienta de integración ciudadana en las áreas periféricas y o tardíamente incorporadas al Estado imperial japonés. Esto es fundamentalmente el archipiélago de Ryukyu y Hokkaido también, ¿verdad? Entonces, seguimos. Yo me voy a ceñir solamente al caso de la prefectura de Okinawa durante, bueno, ese periodo entre 1900 y 1930. Para esbozar un poquito el marco teórico en el cual me voy a mover, vamos a decir algunas cosas. Dice: al encarar el proceso de modernización del país a partir de 1868, el Estado Meiji comprendió que debía introducir profundos cambios socioculturales mediante la educación de los niños y jóvenes, quienes serían los que llevarían a cada hogar las nuevas ideas y las costumbres impuestas. Comenzó la apertura de nuevas escuelas sujeto al sistema educativo estatal estandarizado, cuyo objetivo era la creación de leales ciudadanos japoneses. En los años Taisho significaron un giro más profundo hacia la modernidad en las zonas urbanas de Japón, marcando una fuerte tendencia a adoptar costumbres y la cultura popular occidentales. El ingreso del Japón al mercado mundial a partir del siglo XX exigió una creciente demanda de trabajadores calificados y dirigentes intermedios. Esta situación impulsó la reforma de educación media y superior, provocando que el ideario humanista y liberal difundiera en amplios estratos sociales. Durante el periodo de 1904 y 1931, el desarrollo en Japón de las corrientes de origen norteamericano denominada la Nueva Escuela determinó un florecimiento en el campo educativo. Cecilio Naja, 1916, esta es la referencia bibliográfica. Utilicé dos referencias para el planteo un poco del marco teórico, porque está en construcción y hay una gran lista de materiales para revisar y evaluar, de los cuales ya vamos a dar. Pero lo que quería era un poco el planteo general de cuál era la situación o cuál era el programa en lo referente a la educación de Meiji y los sucesivos periodos con respecto a la educación. Y ahora vamos a ir un poco al tema que nos convoca, que es la aplicación de esta política en el caso de Okinawa. La aplicación de las políticas educativas en la prefectura de Okinawa implicaba, además de las metas trazadas en Japón general, llevar a cabo un proceso de asimilación de los valores culturales japoneses por parte de la sociedad okinawense. Dicho proceso conlleva la instalación de un programa sociocultural solapado, sutil, deliberado, que consistía en la aculturación okinawense. Esto es, la promoción del olvido del idioma nativo y de las pautas culturales locales para facilitar la adquisición cabal de la cultura hegemónica japonesa. La fuente es una de las pocas historias de Okinawa que escrita en un idioma no japonés, en inglés, la obra de Kerr, ¿no? Un libro referente, casi diríamos equivalente a el libro de La espada y el crisantemo de
de Ruth Benedict, que se hizo más o menos en el mismo periodo, porque está publicado en 1948 y la idea justamente es la misma que en el otro. Hay que conocer al otro para ver cómo se va a comportar en el periodo de la posguerra, ¿no? Bueno, digamos, al reflexionar sobre los procesos acaecidos en las mencionadas coordenadas temporoespaciales, surgen algunas preguntas tales como, y ahora vamos a poner, hay más preguntas, pero solamente voy a poner algunas de ellas. Para fortalecer la identidad japonesa en la etapa imperialista, ¿era necesario suprimir o atenuar la diversidad cultural de los territorios anexados? Me estoy refiriendo a la imposición fundamentalmente de la lengua japonesa, de la lengua digamos, del japonés de Tokio, no solamente en estos territorios que mencionamos que ya estaban incorporados al Estado, sino también en las colonias. Pero yo solamente me voy a referir al caso okinawense. Otra pregunta: ¿qué rol desempeñó la educación media en Okinawa para su integración al Estado Nacional durante el periodo considerado? Sí. ¿Afectó el sistema educativo japonés la autopercepción y autoestima de la entidad okinawense? Bueno, estas son preguntas generales, hay otras, pero podemos partir de allí. Entonces acá, bueno, si quieren, lo planteé en forma de hipótesis, que luego veremos si cumplo con la promesa, ¿no?, de estas hipótesis. Tales cuestiones llevaron al planteo de las siguientes hipótesis. La primera hipótesis es: la implementación de un sistema educativo estatal hegemónico promueve los procesos de aculturación en las comunidades regionales periféricas, así como también erosiona la diversidad cultural de los pueblos originarios, considerando a los okinawenses pueblo originario, en el sentido que después uno puede discutir, pero digamos que el segundo, esta es bastante general, la otra un poco más precisa. La ideología imperialista de Japón de entreguerras propició en sus prefecturas periféricas que en sus prefecturas periféricas se impusieran activas políticas educativas con el objeto de debilitar las identidades locales. Bueno, aquí están las dos referencias que habíamos mencionado y vamos a ir un poquito más rápido. El objetivo del trabajo: reflexionar acerca de la ambivalencia de la población okinawense respecto al sentimiento de pertenencia al imperio japonés frente a las prácticas de postergación socioeconómicas impuestas a la prefectura, en contraste con las promesas de modernización declamadas en las áreas educativas y culturales. Es decir, esto es el trato concreto y real que sufrió Japón a partir de, de su incorporación al Estado japonés. Analizar la penetración en Okinawa de la ideología nacionalista implementada por el Estado japonés durante el primer tercio del siglo XX. Bueno, el tipo de diseño de la investigación propuesto va a ser explicativo, bibliográfico. Debo mencionar que mis limitaciones con respecto digamos, son las mismas que los anteriores ponentes presentaron. Yo no leo japonés, lo hablo muy mal, y esa es una limitante muy seria. Pero bueno, de algún modo vamos a tratar de ir paliando ese problema. Bueno, va a ser también cualitativo, retrospectivo, transversal, y con respecto a los aspectos historiográficos, acá es una declaración de principios: se asumirán posiciones críticas a la historiografía Nihon Jinron. Además, y ahora tal vez viene lo más interesante para ustedes, se incluirá un estudio de caso a partir de materiales personales, álbum, fotografías, libreta de notas de un inmigrante okinawense, padre del autor, y de comunicaciones personales familiares residentes en Okinawa, ¿no? Es decir, he reflotado ciertos vínculos con mi familia okinawense y tengo la posibilidad de algunos intercambios en cuanto a eso. Bueno, y ahora les voy a mostrar algunos de los elementos los cuales vamos a presentar. Ahí tienen, es el álbum, el anuario de graduación de 1930 de la primera escuela secundaria de la prefectura de Okinawa.
es tapa y portada, dice allí. Si se fijan en la tapa negra, para marcar si quieren ya un matiz occidental, dice álbum 1930. Y dentro, bueno, lógicamente ya está todo en japonés, porque ya en la portada marca, dice marzo, año 5 de la era Showa. Es decir, su equivalente a 1930. O sea, aquí hay ya una de las marcas que la imposición de ciertas pautas occidentales comienzan a insinuarse allí. Bueno, acá les voy a mostrar, la entrada principal del edificio y el despacho del director. Todo esto son imágenes que aparecen en las primeras páginas del álbum que les acabo de mencionar. Si se fijan, la entrada es de neto corte occidental, donde está marcando un poco la construcción de un árbol. Estamos muy claros, ¿no? Bueno, voy a pasar más rápidamente. Ahí tienen algunos elementos que van a poner en contexto el tipo de enseñanza y cómo se impartía allí. Ahí tienen un laboratorio de física, la clase de física, a la izquierda y superior. En la parte derecha tienen el pasillo hacia el ingreso de las aulas, y abajo, interesante, inspección de entrenamiento militar. Es decir, que en la escuela tenían entrenamiento militar. Ahí tienen dos clases, arriba una clase de matemáticas, abajo una clase de inglés. Aquí tienen nuevamente un acto de reunión a la mañana, diríamos casi un saludo a la bandera o la lectura del documento, las palabras del Tenno. Tiene cierto carácter marcial, insistiendo en este tipo de preparación militar, ¿verdad? Piensen ustedes que estamos hablando de, digamos, mi padre se graduó en el 30, estamos hablando de el periodo que va desde mediados de los 20 hasta el 30, es decir, un periodo donde se está preparando, bueno, ya había terminado la Primera Guerra Mundial y Japón estaba tratando de... Sí, bueno, y ya terminamos con la... Sí, está bien. Bueno, un par de slides más es... aquí tienen estudiantes practicando Kendo con su sensei, dice, y prácticas de judo. Entonces está el club de Kendo y el club de judo. Quiero decir esto, es interesante la importancia del deporte, pero deportes japoneses, no deportes okinawenses. Sé que se enseñó también karate, pero digamos se introdujo como una disciplina en la enseñanza, pero miren ustedes, en la era Taisho, acá tienen dos deportes de neto origen japonés, ¿no? Kendo y el judo. Y aquí tienen una vista general del instituto, un instituto bastante grande y bien provisto. Y abajo, bueno, ahí dice inspección del entrenamiento militar también, y jugadores de básquet y de vóley. Y con un par más y terminamos. Aquí hay, puse una de las láminas del cuerpo de profesores. Si se fijan, ahí hay 26 profesores o 23 profesores, digamos, en dos láminas. Una de ellas, destaco esa fila del centro, donde aparecen tres militares con sus uniformes, es decir, eran profesores de allí. Me estoy refiriendo que esto no es una escuela militar, sino que es una escuela secundaria de ese periodo. Y por último, quería mostrar la lámina de 10 láminas hay allí, las cuales seleccioné una, por razones, si quieren, sentimentales, porque el de la fila superior, el segundo, empezando desde la izquierda, es el retrato de mi padre, Onna Yonekichi, y que, bueno, ahí lo ven con su uniforme y con su gorrita. Bueno, acá es una lámina final desplegable que aparece
en el material, digamos, en el álbum, que en su momento traduciré y veré en detalle, ¿no? Bueno, y aquí, fin, gracias. Yo no tengo ningún proyecto de investigación sobre estudios japoneses. Es la primera vez que estoy en un espacio así, y en realidad vine más que nada a ver el estado de la cuestión y ver dónde lo puedo encarar. Yo estudio Historia del Arte y en mi carrera no tenemos ninguna cátedra que se dedique a estudios orientales, entonces en esto estoy muy nueva y pensé, digo, desde la historia del arte, ¿cómo puedo abordar el arte japonés si estoy desde Latinoamérica? Entonces pensé, digo, claro, yo también me uso a mí misma como objeto y pensé en el Nikkei como un nuevo actor y que por lo tanto produce otro tipo de prácticas sensibles que no son las del arte japonés. También por ese lado tendría que pensar en hacer una distinción entre lo que es el arte con mayúsculas y de qué manera no se puede, o quizás sí, aplicar a las prácticas sensibles de los Nikkeis, ¿no? Porque lo que hay más que nada, lo que puedo encontrar es, no sé, por ejemplo, los festivales, o sea, lo que vendría a ser arte, lo que occidentalmente se entiende por arte, en realidad son colectivos o experiencias colectivas, el baile, la música, que en realidad está más ligado a una pervivencia de las raíces o las tradiciones de nuestros abuelos o de nuestros padres, más que nada, más que a generar un corpus de obras. Entonces, bueno, es lo que tengo planteado hasta ahora, pero me hizo pensar mucho anteayer, Ana Kazumi, que habló del Museo de Arte Oriental, que tenemos acá en Buenos Aires, un Museo Nacional de Arte Oriental, con la particularidad que no tiene espacio físico, pero sí tiene una colección. Y esa colección está, y es raro porque está en realidad planteado como un conjunto de objetos, como un apiñamiento por ahí de objetos que fueron acuñando no sé, desde lo religioso. Hay un Butsudan que dijeron, hay no sé, imagino cajitas o de uso cotidiano, jarrones, y que en realidad están sacadas de su contexto. Nosotros desde nuestra mirada lo estamos viendo como objetos artísticos y lo que se pretende es conseguir un lugar, o sea, la institución está para conseguir un espacio y exhibirlos. Y eso es un problema también para este tipo de objetos, porque situarlos en ese lugar de exhibición los está desactivando de su función. Entonces también habría que pensar de qué manera se encara la estancia de exhibición, ¿no? Sin que revista un sesgo orientalizante o cosificar las diferencias, que me parece por lo que contaba Ana Kazumi. Yo no fui al museo ni vi la colección, pareciera que eso es lo que hay en este momento. Y quizás si hay un vínculo con la colectividad japonesa acá, al menos lo que sería en el Museo Arte Oriental, la parte de arte japonés, por ahí podría tener otro acercamiento, otra mirada. También hay objetos o arte de la India, de China, pero al menos en lo que sería la parte de Japón, que ahora hay una muestra en el Museo Arte Decorativo. Tampoco es casual que se haga en el Museo Arte Decorativo, ¿no? Porque nosotros desde nuestro lugar, por ahí, parándonos desde un lugar eurocéntrico del arte, no vemos estos objetos como arte, los vemos como algo decorativo en el sentido peyorativo. Entonces por eso también se le da un espacio ahí. Y no sé, en realidad me surgen muchos problemas, más que nada todavía no sé muy bien por dónde encararlo. Pensé mucho en el lugar del Nikkei, ¿no? En la colectividad y de qué manera usa los recursos del arte,
o de prácticas sensibles para reafirmarse en su identidad, que es diferente a la japonesa, ¿no? Se habló un montón del Nikkei como nuevo sujeto, así que digo, no sé qué podría decir o qué aporte podría hacer ahora, pero más que nada eso, como ver si hay por ahí, no sé, encontrar alguna beta por donde encarar el arte japonés desde acá, desde Latinoamérica, siendo que al no tener acceso directo a las obras, por ahí no se puede abordar el objeto de manera muy seria, desde imágenes, desde la distancia, sin vivenciarlo. Entonces, por ahí ver qué tipos de prácticas sensibles hay en la colectividad Nikkei acá, la colectividad japonesa, y bueno, y repensar también la noción de arte para aplicarlo a este conjunto. Pero bueno, eso. Me voy anticipando que nos preparamos un poco, sobre todo para la cuestión técnica, así que ahora sí ya estamos como... No, pero quizás después vamos a hacer algunos cambios en la exposición. Quizás después va a empezar Chie, que está más relacionado también con la cuestión Nikkei. Bueno, me toca ser concisa. A ver. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Flor Jiménez, soy profesora de antropología, estoy haciendo la tesis de grado, gracias. Sobre identidad okinawense en Argentina. Les quiero contar un poquito cómo fue que llegué al tema, porque creo que tiene que ver un poco con lo que estuvimos tratando hoy y saber por qué hice esa delimitación. Bueno, en un primer momento mi interés era la colectividad japonesa argentina contemporánea, y ahí me fui encontrando esas diferencias culturales que quizás a simple vista, no sé, yo desde afuera, ser externa a la colectividad no sé, notan tanto, pero empecé a encontrar diferencias culturales entre los descendientes japoneses de Naichi y de Okinawa. Alberto ya me dio como pie también para hablar un poco de Okinawa. Y se fue charlando con esos días. Les quería mostrar un poco primero la ubicación geográfica, pero no aparece en el mapa. Calculo que por una cuestión de diseño o de... sí, pero bueno, como se comentó durante los días anteriores, y recién, Okinawa previamente era el reino de los Ryukyu, y recién en 1879 se suma como prefectura. Previamente había una cultura diferente, influenciada por también otros países, en relación también con Japón, más principalmente con Satsuma. La incorporación al Estado-nación japonés, que ya como prefectura, también fue un proceso de aculturación, en el cual se prohíbe el idioma local, el uchinaguchi. Okinawa se le dice uchina en uchinaguchi, el uchinaguchi. Y bueno, aquí en Argentina la mayoría de los inmigrantes son de origen okinawense, lo cual no es menor, y creo que en muchos casos queda invisibilizado eso. Por ahí se toma la colectividad japonesa como algo más homogéneo, digo que podría también unirse quizás también con la categoría también del Nikkei, que viene como más de un Japón, con la idea más asociada al Nihon Nihon, algo más heterogéneo, y se invisibilizan las diferencias étnicas y culturales dentro del propio Japón, que al trasladarse en este caso, a América Latina, particularmente Argentina, creo que hay prácticas culturales cotidianas, vivas, también actividades que se van reformulando y que están muy ligadas al okinawense, y eso también se ha invisibilizado, creo, a veces dentro de las investigaciones. Bueno, por eso fue mi interés, o sea, la delimitación de Okinawa es por eso, creo que es un aporte que se puede hacer de ese lado.
Me interesan las diferencias en la construcción identitaria entre los Uchinanchu, que es como se denomina los okinawenses en el idioma local, y cómo en este flujo migratorio se trajeron estas diferencias que también están dentro de Japón. En América Latina, tanto en Brasil como en Perú, la presencia okinawense es fuerte, en México no tanto, por diferentes cuestiones. Voy tomando en el estudio también procesos históricos, políticos, económicos de la región, y que eso también marca a las colectividades en los diferentes países. En mi caso lo estoy abordando desde etnología, estoy haciendo un estudio más etnográfico en el cual estoy realizando entrevistas a profundidad, observación participante también, enfocándome principalmente en factores culturales relacionados con la alimentación, religión, música también, en lo que estoy tomando Sanshin, que es un instrumento okinawense, y taiko. Y bueno, un poco retomando lo que se habló, es una de las cosas que me cuestiono es, o sea, si bien hablamos de la comunidad Nikkei, el Nikkei también está asociado mucho a un Japón más más homogéneo, como un Japón, esta idea como, bueno, los Nikkei serían los descendientes de japoneses que nacieron por fuera del territorio, y bueno, se divide en primera generación, segunda generación, tercera generación. Y los descendientes de okinawenses acá en Argentina también se sienten identificados dentro de lo Nikkei, o están relacionados con el sentimiento Uchinanchu, entonces bueno, también abrir un poco las preguntas y la perspectiva de ese lado. Por ahí no sé si lo Nikkei también abarca todo, porque también hay diferencias y sentimientos de pertenencia e identificación que quizás no son, que no se adscriben dentro de lo Nikkei. Entonces, bueno, mi interés también es abrir el estudio por ese lado, y por lo cual tengo, no sé, preguntas también. Agradezco mucho este espacio porque creo que es un lugar de encuentro que no siempre se tiene. Digo, vemos muchos que estamos interesados en la temática, y a veces no nos encontramos porque no hay un espacio institucional o sí, y tampoco nos conocemos, así que bueno, creo que este es un espacio muy rico, y este espacio también de workshop que armaron ustedes creo que nos da pie para intercambiar miradas y opiniones. Así que bueno, ese es más o menos mi interés. No me quiero abarcar mucho, intentar ser sintética, no sé si por eso soy demasiado sintética, pero bueno, esa es la línea de investigación que estoy llevando desde la etnología, antropología social.